La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Agradecemos al licenciado Javier Guerrero, político experto en materia de desarrollo social, quien apoyó el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, su presencia con nosotros para platicar sobre las expectativas que hay en torno a la definición y a la concreción de las políticas sociales del próximo gobierno federal. Javier, valoramos mucho tu presencia, agradecemos estos minutos que nos ofreces. Al contrario, Marcela, con mucho gusto. A la orden. Bueno, yo creo que en principio déjanos poner en contexto, tú te sumas al proyecto de Andrés Manuel López Obrador ya en campaña. Así es, sí, yo me sumo un mes y medio antes de la elección y bueno, a partir de ahí empiezo a hacer un trabajo de organización y de reencauzamiento. Que para mí fue importante. Javier, ¿qué alcanzas a ver en torno a lo que el equipo de Andrés Manuel y Andrés Manuel mismo han dicho en torno a la política social? Por ejemplo, las becas para personas con discapacidad, para jóvenes, para personas de la tercera edad en todo el país, el aumento de la pensión, etcétera. ¿Nos alcanzará? ¿Es lo que necesitamos? Bueno, yo creo que son acciones importantes que tocan aspectos de la preocupación general de la sociedad y que trascienden más allá de un número del apoyo económico o del impacto individual que puedan tener cada una de ellas. Me parece que hay atrás de estas acciones y anuncios el diseño o el reto de un diseño de una política pública integral que permita atacar de raíz problemas importantes que tienen que ver con el rezago, la marginación, la pobreza extrema y la cohesión social, la inseguridad. Me parece que las acciones en materia de adultos mayores, de jóvenes, apenas apuntan en los datos que tenemos al esfuerzo y al reto de integrar una política pública mucho más integral en materia de seguridad social y en materia de combate a la pobreza y de reconstitución del tejido social. Me llama la atención, por ejemplo, el tema de los jóvenes, del apoyo o la beca para jóvenes y la manera en cómo se empezó a tejer a partir de acuerdos con la iniciativa privada y de recuperar algún tipo de experiencias como el tema de la educación dual, que han tenido éxitos importantes en el área industrial y que me parece vale la pena retomar y proyectar en este esquema, en un esquema no solamente de carácter económico, sino también de impacto social, que ve más allá de incorporar jóvenes al mercado laboral, la necesidad de combatir desde una de las facetas o raíces el problema de la inseguridad y el futuro de los jóvenes en colonias populares y en comunidades rurales. ¿Qué tendríamos que entender con este axioma que Andrés Manuel López Obrador ha repetido una y otra vez, de primero los pobres? ¿Se refiere a todos estos programas sociales o se refiere realmente a la posibilidad de sacar a un mayor número de mexicanos de la pobreza? Yo creo que se refiere a esas y a otras cosas. Me parece que hay no solamente en el espíritu de la frase, sino en su consecuencia, es un compromiso ético que además está escrito en la Constitución, en la filosofía que acompañó a muchas de las luchas populares y de alguna manera el compromiso que debe tener el Estado mexicano, no solamente el gobierno, el Estado mexicano, para combatir la desigualdad. Se señala una prioridad en el gobierno y da claridad sobre hacia dónde podrían estar orientados diseños de política pública, esfuerzos de gobierno y de coordinación entre niveles de gobierno para atacar. Me parece que el problema más importante que tiene el país es el de la desigualdad. Creo que muchos de los retos y de los problemas que tenemos como país es precisamente el problema de la desigualdad, la falta de oportunidades, la exclusión social y la necesidad de ir construyendo una cultura de solidaridad alrededor de las acciones y políticas de gobierno en el combate a la desigualdad y a la pobreza. Creo que ese es un tema fundamental del país y no solamente es un tema de gobierno, repito, sino del Estado
mexicana en su conjunto. Ajá. Sabes, Javier, sin duda alguna, cuando se diseñan los programas, tal vez desde el escritorio y tal vez desde las estadísticas y los antecedentes y la realidad que impera en un momento dado de la historia del país, pues sí, es correcto, pero hay dudas en cuanto a la eficiencia, a la eficacia con la que se actúa una vez que se es gobierno. ¿Hay elementos como para creer que el equipo que sustenta el proyecto de Andrés Manuel López Obrador sacará adelante estos retos? Yo creo que en principio hay que otorgar el beneficio de la duda. Me parece que hay esfuerzos importantes por hacer las cosas bien. Hay una combinación necesaria, indispensable, virtuosa entre el diseño de la política pública y la incorporación o la participación de diagnósticos reales, de capacidades, de experiencias, y me parece que hay toda la voluntad por hacer las cosas bien. El reto es un reto importante, es un reto mayor, y me parece que hay una actitud y una disposición a involucrarse y a hacer las cosas bien. Yo te diría que en principio me parece que la dirección es correcta. El esfuerzo en el diseño de la política pública tendrá que ser del tamaño de la expectativa que se generó, y obviamente no va a suceder así tengas al mejor experto, al que tenga más experiencia, si no se logra incorporar a la sociedad activa en cada uno de estos propósitos. Me parece que el diseño de la política pública podría tener un horizonte mucho más claro y eficaz si se logra diseñar esquemas que permitan la participación en todas sus fases en la aplicación de los programas de gobierno, no solamente en la planeación, en el diseño, sino también en la ejecución, en la evaluación de este tipo de acciones. Javier, ¿qué tal? Buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Con el gusto de saludarte. Cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo en campaña aquí en Torreón, en ese mitin en la Plaza Mayor, señalaba que se comprometía a regresar antes de que acabara el 2018 ya como presidente electo para presentar el plan de desarrollo de la laguna, y habló muchísimo de la cuestión del campo, de rescatar el campo. En su plan de gobierno, en lo que tiene que ver con política agraria, habla de algunas cuestiones como, por ejemplo, los relevos generacionales en los núcleos agrarios, un programa nacional de transferencia de tecnología y demás. Tendría que haber primero un diagnóstico serio. Tú conoces muy bien el estado, conoces muy bien la laguna. ¿Qué sería lo prioritario en el tema de política agraria aquí en la región? Yo creo que, mira, hay muchísimo diagnóstico en el caso concreto de la comarca lagunera. Luego, en las reuniones que yo he tenido con el sector académico y con empresarios, hablamos de que está sobrediagnosticada. Sin embargo, yo me he encontrado con ausencias importantes del diagnóstico, particularmente en lo que tiene que ver con el tema agrario. Ha habido una modificación importante, yo diría que radical, en la estructura de la tenencia de la tierra, y obviamente, aunque existen diagnósticos sobre el tema del agua, me parece que no ha habido una población entre la acción de la política pública, el diagnóstico y los problemas identificados a futuro o en el futuro inmediato, como el tema del agua. Yo he estado discutiendo en estos días un tema que tiene que ver con el estado actual de las unidades de producción del sector social de la comarca lagunera. Las unidades de producción, fundamentalmente las que tienen que ver con los establos ejidales que sobrevivieron a toda esta catástrofe de política pública orientada al campo y al sector social. Y creo que el reto más importante que tenemos es que las primeras acciones del gobierno partan sí de ese diagnóstico, pero también de la urgencia que tenemos de atacar el tema productivo de las pequeñas unidades productivas en la comarca lagunera, y sin dejar de atender lo grave que está el tema social en los ejidos y en las comunidades rurales de la comarca lagunera. Entonces, esa es una parte. La otra parte tiene que ver con la agricultura comercial, ¿no? El patrón de cultivos y asociados de manera importante, contundente, definitiva al tema del agua y a su futuro en la comarca.
Uh-huh. Bien, Javier, pues muy interesante todo esto. Como dice Humberto Campillo, ahora cumplir con los compromisos, porque esta puede ser la última llamada para México. Y creo que es cierto, ¿no? Ojalá y que toda la esperanza depositada vaya concretándose en acciones donde podamos en este país llegar a una equidad pues más razonable, ¿no? Con más justicia para la mayoría de los mexicanos. El reto es enorme, la expectativa es impresionante. Yo, en lo que toque a mi persona, voy a tratar de contribuir a que esto se cumpla y bueno, pues voy a estar trabajando en ese sentido, ¿no? ¿Desde dónde vas a estar, Javier? ¿Ya tienes claro? No, yo lo que le ofrecí a Andrés Manuel cuando hablamos es apoyar desde cualquier trinchera. No planteé ningún tipo de exigencia. Cuando yo tomé la decisión más importante la tomé hace 2 años, 1 año y medio, tú lo sabes. Sí. Lo que sigue es contribuir al desarrollo de políticas públicas eficaces, ya sea desde la trinchera de una actividad partidista o en la función pública, pero ahí voy a estar. Ajá. Te conozco, sé que será difícil que emitas una opinión respecto al Partido Revolucionario Institucional y la debacle electoral que experimentó el pasado 1 de julio, pero ¿ves que haya intención de recuperar el terreno perdido? No, yo creo que siempre se cosecha lo que se siembra. Hay consecuencias en cada acción o en cada inacción, y yo espero que hay muchísimos militantes honestos, comprometidos, de tierra, con convicciones ideológicas. Yo creo que para el bien del país es importante que el PRI se pueda reconstruir sobre la base de recuperar sus principios. Me parece que ya se ha desperdiciado mucho tiempo y bueno, lo único que te puedo decir es que mis mejores deseos para cualquier esfuerzo de reconstrucción que se realice, ¿no? Muy bien. Javier, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y por ofrecernos tu punto de vista en relación a las políticas de desarrollo social de Andrés Manuel López Obrador. Al contrario, Marcela, un saludo y un abrazo. Hasta luego.